RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya tenemos con nosotros al señor Silvano Gosser. Él es gerente de innovación de Alep Impresiones y especialista en libros y educación digital. Venido a partir entonces del interés que ha generado la Feria del Libro, que momentáneamente ha quedado ahí un poco supeditado en todo caso por los temas políticos del discurso de Fiestas Patrias del presidente de la República, pero no por ello podemos dejar de reconocer la importancia que tiene este tipo de eventos, y en ese marco entonces tenemos al señor Gosser, que es un especialista en el tema y sobre todo por los aportes que está haciendo en la difusión y en la producción literaria en nuestro país. Buenas tardes y bienvenido. Carlos, muchas gracias por invitarme a tu programa. La verdad es que estoy encantado de estar aquí. Y como bien dices, estamos en días de feria, en Feria del Libro. Nosotros tenemos allí nuestro stand, el número 5. Y sí, es la gran fiesta del libro, pero no solo eso, es el gran evento cultural de nuestro país. Recordemos que es una feria va a tener unos 600,000 visitantes en sus 17 días de apertura, lo que lo convierte en el evento con mayor afluencia de público de cuantos se celebran. Bueno, de cara a esa importancia que pones en relevancia, ¿cómo así tenemos entonces y qué, a ver, y qué qué nos aporta el tema de esto de la innovación? O sea, la forma de llegar al público y que está desarrollando a través de Alep Impresiones. Pues nuestro stand tiene una pequeña particularidad, digamos que no tiene ningún otro stand, y es que los libros que tenemos allí los tenemos gracias a que las editoriales lo han impreso con nosotros pequeñas cantidades localmente, es decir, la mayor parte de los libros que verás en la feria o bien se han impreso de manera offset, 500, 1000, 2000, 5000 unidades, o bien se han importado directamente de fuera. Estos son libros que son importados en tanto que vienen de editoriales de fuera del Perú, Argentina, Estados Unidos, España, pero con la particularidad de que se han impreso 20, 30, 50 ejemplares localmente, que los hemos hecho nosotros y que los vendemos en la feria. Se nos acaba un libro, imprimimos otros 10, 20 y volvemos a ponerlos en el stand. Entonces es una manera diferente de contemplar, de entender cómo funciona el mercado editorial, puesto que ya no hablamos de las grandes tiradas, sino la posibilidad de traer pequeñas editoriales independientes y con pequeñas producciones locales poder también satisfacer las demandas que tiene el mercado con estos libros. O sea, no hay posibilidad que el público se quede sin un ejemplar, si es que así lo desea. Exacto, precisamente ayer se nos acabó un libro, hoy lo vamos a imprimir y mañana tenemos una reposición rápidamente en el stand de 20, 30 ejemplares. No tenemos que pasar por el dilema, oye, hago 1000 ejemplares de nuevo o no. Entonces son libros que nunca se agotan, por decirlo así, y que siempre están recién hechos. Y evitamos el tema de la piratería. Claro, porque tenemos una nueva solución, contribuimos con una nueva solución para los editores, porque esta solución que nos vale para nosotros en el stand, también la aplicamos en mucho stand. Tenemos editoriales que hacen de libros que se agotan y que presentan libros que el editor igual no tenía ya con qué sacarlos, podían aparecer fotocopiados en muchos lados. Ahora el editor puede decir, no, yo hago otros 50 libros, hago 100 libros y todo mi catálogo está vivo. Ya no hablamos de que tenemos que hacer grandes tiradas siempre, sino podemos hacer pequeñas tiradas para mantener nuestros títulos siempre activos en el catálogo. Alguien podría pensar que, por ejemplo, si yo pido un libro a la medida de mi demanda, eso podría costarme un poco más. ¿Cómo estamos en relaciones? Puede costar un poco más en relación a tener que hacer 1000 libros, pero es un costo que todavía se sostiene en el precio del libro. Es decir, el libro, por estar hecho en tiradas pequeñas, no cuesta más de estarlo haciendo en tiradas enormes, sino que el precio está muy bien contenido dentro de los parámetros de venta y producción de libros. ¿Y cómo sigue esta asociación con otras editoriales que normalmente no tienen o no van a poder estar presentes en este tipo de ferias, o normalmente en el mercado peruano no están muy activos? Aleph pertenece a una red que se llama Bibliomanager. Bibliomanager es una red internacional, digamos, de imprentas que conectan a las editoriales directamente con librerías y distribuidores.
facilitando no solo que yo pueda imprimir una editorial de Estados Unidos, una editorial de Argentina, una editorial de España, sino que en el sentido opuesto, pequeñas editoriales peruanos puedan producir sus libros internacionalmente sin tener que mandarlos. Enviar un libro fuera de Perú es tremendamente costoso respecto sobre todo al precio del libro. El libro cuesta 40 soles, enviarlo fuera te puede estar costando por el orden de 20, 30 dólares, que es mucho más de lo que cuesta el propio libro. O sea, ustedes no son una importadora, dan la solución acá. Exacto. Y desde acá hacen la distribución. Exacto, entonces desde aquí hacemos la distribución a nivel local y creamos soluciones para que las editoriales puedan imprimir fuera y distribuir. Ahora viene una importante feria del libro universitario en México y por ejemplo el fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica, en vez de mandar por mensajería 2 cajas, 3 cajas del libro para la feria, va a hacer una impresión directamente en México y exponer esos libros que están hechos directamente allí. ¿A través de ustedes? A través de nosotros, claro. Ya. En todo caso, estas soluciones que ustedes están dando, por ejemplo, también se da de acuerdo a la demanda específica que tiene el usuario. En este caso, por ejemplo, si yo quiero imprimir un libro en alemán, por ejemplo, ¿ustedes pueden hacerlo también? Mientras tengan los derechos, sí. Recordemos que siempre operamos sobre los parámetros de un mercado legal. Es decir, que para que nosotros podamos imprimir ese libro, tienes que tener los derechos, o si es un libro que estás comprando en las librerías asociadas, nosotros, por ejemplo, estamos asociados con SBS, todos los libros que distribuimos se pueden comprar a través de la página web de la librería sbs.com.p, y en eso verás de hecho un ítem que es impresión bajo demanda, y verás todos estos libros de muchos lugares del mundo que compras uno, y se imprime esa unidad y se la mandamos directamente al lector. Ustedes ya están trabajando con esas cadenas. Claro, estamos trabajando ya con esa cadena y a nivel nacional, es decir, nuestros libros llegan a todo el Perú. Entonces, oye, yo necesito un libro de una universidad mexicana de medicina, cosa que hemos hecho en Cajamarca. Y ningún problema, compras el libro online en la librería, nosotros imprimimos ese libro y se lo hacemos llegar al lector. Y eso tiene definitivamente un costo más bajo. Claro, imagínate lo que significaría comprar ese mismo libro directamente en México. El coste de envío desde México, como te digo, igual estaría en 40, 50 dólares, mientras que aquí hablamos de un coste de envío local. Y una pregunta, por ejemplo, que nos viene es que ¿cómo ha reaccionado el mercado acá en el Perú? Por ejemplo, las universidades están quizás entrando a este tipo también de articulación para poder proveerse de textos para sus investigaciones. Claro, las universidades han sido una de las primeras, digamos, editoriales que han confiado en nuestro sistema, en parte para poder sacar sus libros fuera, tener visibilidad, estar presente en librerías internacionales de primer nivel, como puede ser Cuspia en Argentina, Gandhi en México, Casa del Libro en España, sino también por la posibilidad que les damos de acceder a contenido técnico específico que antes era muy complicado llegar a Perú. Y ahora dices, bueno, mira, yo tengo aquí libros de la Universidad Externado de Colombia y necesito estos libros de derechos y aquí lo podemos comprar. O sea, no hay mayor inconveniente que eso esté así. ¿Y cómo se proyecta este tema en el mercado? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes de pronto de entrar a otras áreas que no necesariamente sean el tema de los libros, para utilizar este tipo de plataformas que están manejando en otros rubros? De hecho, ya estamos entrando y estamos desarrollando nuevas soluciones que hacen un servicio similar, pero para otras aplicaciones, cosa que ya venimos haciendo precisamente a través de la impresión digital. Ahora ya tenemos soluciones, por ejemplo, para impresión de diplomas en universidades e instituciones que nos mandan simplemente la base de datos y tenemos ya cargada en una web sus plantillas y llegan los 50, 100, 70 diplomas que necesitan. Entonces, imprimen a demanda. En vez de ser el modelo tradicional donde ya mandaba a hacer, digamos, 2.000 diplomas de base, de plantilla, y luego en otra impresora grababa los nombres, ahora mando a grabar 50 diplomas que necesito ya con todos los datos cargados. Tarjetas de visita, brochures, información corporativa, donde antes tenías que hacer 1.000, 2.000, 5.000 flyers, por ejemplo. Ahora, oye, yo para un evento necesito 50, porque la información que está aquí caduca y solo lo necesito para este evento específico, lo puedes hacer. Entonces, cambia mucho la manera en cómo nos relacionamos con los productos impresos a través de
producción bajo demanda, es decir, imprimo solo aquella cantidad que realmente necesito o me demandan. Ya, y en el tema, por ejemplo, pero solamente hasta el momento están vinculados al tema esto de los libros, al tema de las impresiones, al tema de este tipo de actividades, pero no tienen proyección de salirse a otros tipos de actividades que no están necesariamente relacionados con esto. Sí, es decir, digamos como solución estamos intentando crecer a otro tipo de soluciones de marketing, aplicaciones de marketing directo, marketing personalizado, que es una de las tendencias que veremos en los próximos años. Ya no basta con llegar y recibir en tu buzón de correo simplemente un catálogo genérico con los productos que vende una gran tienda de almacenes, sino recibir un catálogo que dice: hola Carlos, sobre tus hábitos de consumo hemos diseñado este catálogo para ti con realmente productos que tú sueles comprar. Ellos saben porque lo tienen en su base de datos y nosotros a través de nuestros sistemas desarrollamos diseños personalizados y únicos de un catálogo que te llegaría a ti solo con esa información. Te imaginas que si ese catálogo se mandan a 50,000 personas, serían 50,000 catálogos distintos. Que en la modalidad actual sería imposible. Sí, actualmente no, porque actualmente la tecnología que se viene utilizando para impresión siempre consiste en replicar un mismo objeto, una misma impresión, n número de veces. Con las tecnologías de impresión digital que nosotros manejamos en Aleph, por ejemplo, podemos hacer del mismo producto n número de veces personalizados o distintos. Para nosotros son solo cambios. Entonces cambia la manera en cómo enfrentamos estos productos impresos. Entonces esta misma tecnología que nos permite hacer los libros y nos permite hacer un libro de una forma y luego otro libro y luego otro libro, así hasta sumar 1,000 libros distintos, nos permite hacer también 1,000 catálogos distintos, 1,000 invitaciones distintas. El principio es el mismo. El principio es exactamente el mismo. ¿Y qué implicancias tiene esto en el tema de la educación en sí? En educación también vamos precisamente a conceptos y modelos de educación personalizado, además donde introducimos variables dentro de los libros de texto. Pensemos que venimos de un modelo donde la educación intenta homogenizarlo, el modelo de enseñanza al máximo con libros de texto que también se producen n número de veces. Es decir, si yo tengo un libro de matemáticas y de ese libro saco 20,000 unidades, lo que estoy diciendo es que hay 20,000 alumnos que van a aprender matemáticas de la misma forma. Sí. Pero es muy difícil que hayan 20,000 alumnos que sean iguales, 20,000 personas iguales, porque cada colegio, cada aula de clase es un poco una realidad ligeramente distinta a la otra, con unas necesidades específicas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es decir, tengo tal colegio de tal grado con este curso de matemáticas que tiene estas necesidades y seremos capaces de armar libros solamente con el contenido específico que demanda esa aula de clase para que el alumno realmente tenga una herramienta que le hable a él directamente. Y con tecnologías todavía más avanzadas, hablamos de códigos QR para ver vídeos, hablamos de impresión 3D, hablamos de una serie de tecnologías en las que nosotros estamos investigando y precisamente trabajando de cara a desarrollar libros educativos personalizados. Y por algún caso el Ministerio de Educación, por ejemplo, la que lleva adelante las políticas de educación en el país, ¿se ha interesado o mostrado algún tipo de interés por este tipo de tecnologías que se están aplicando en este caso? De momento todavía es un interés de queremos saber la información y queremos ver las tendencias y hacia dónde vamos. Evidentemente es comprensible que el ministerio sigue teniendo una prioridad ahora mismo, que es surtir a la mayor cantidad de peruanos con el mayor número de libros de texto al menor costo posible. Y eso consiste todavía en replicar en el número de veces un libro, ¿no? Con estas grandes compras públicas que hace el Estado. Pero yo confío y soy medianamente optimista de que precisamente conforme las tecnologías de impresión digital, de impresión personalizadas, se vayan haciendo más comunes y vaya habiendo más alternativa, estoy convencido que el Estado comenzará a aportar porque tiene mucho más sentido. Y pensemos en las regiones. Tiene mucho sentido que los libros vengan personalizados para cada una de las regiones, al menos hablemos en ese nivel de personalización.
donde los ejemplos que los estudiantes vean, si estás en la sierra, tengan que ver con la sierra, porque es más fácil de entender para el alumno, ¿no? Será más fácil para entender si sus ejemplos le son familiares y le son comunes que, si usamos ejemplos que son lejos. Yo tengo el ejemplo de España, por ejemplo, por sentarte un caso, Claro. donde la policía autonómica, como ellos llaman, las policías son autonómicas y cada región tiene su propia policía con un uniforme distinto. Entonces, los libros de cada región tienen que ir personalizados de forma que el uniforme de la policía que viene en el libro sea el que corresponde a cada Claro. región para que el alumno pueda identificarlo. Pues eso es algo que, yendo a ese tipo de ejemplo, pensemos eso, es decir, queremos incluir en la sierra, pues también referencias al quechua de una manera clara. ¿Por qué? Porque tienen que apropiarse del idioma. Y para eso nuestros libros de texto tienen que tener en cuenta esa realidad y personalizarse para ese tipo de alumnos. Y abundando en ese tipo de ejemplos, yo recuerdo mucho que en los planteles en la región Selva, por ejemplo, de Oproseo, cuando se abría un libro que entregaba el Ministerio de Educación, los alumnos lo que percibíamos era el colegio, pero el colegio con una azotea, ¿no? Entonces, si en la selva no había, en ese momento no habían edificios con azotea, pues eran a doble agua por las lluvias y el clima allí, y nosotros hasta tenemos que asociar entonces que el colegio es así, ¿no? Y decimos, ¿por qué ese colegio para nosotros era un cajón cuadrado, ¿no? Pero que no identificamos precisamente esto, ¿no? O sea, había pues una disociación ahí que no explicaba correctamente entonces, porque los libros evidentemente se hacían de manera masiva, ¿no? Y solamente enfocado en una política que no hacía mayores distingos, ni siquiera reconocía entonces paisajes y geografías diferentes a donde están dirigiendo entonces estos textos escolares. Ahora, y en el tema esto ¿qué incidencia podría ustedes, con la experiencia que tienen desarrollando en este tema, cuáles son las posibilidades o las mejorías que se podrían lograr si es que se estableciera este tipo, ¿no?, de manejo de los textos, prácticamente no vamos a ser individualizados, sino identificados por regiones para incidir en el tema de las políticas educativas? Finalmente lo que deseamos siempre, el objetivo de cada libro es muy sencillo, que sea leído, ¿no? Y un libro de texto es un libro que tiene que ser, además de leído, trabajado. Y para eso necesitamos que los alumnos generen una vinculación con ese material que tiene en sus manos. Tiene que hablar de él un poco para que te apetezca leerlo y consumirlo. En efecto, el ejemplo que pones es maravilloso, ¿no? Las construcciones. Además, aquí somos terriblemente centralistas, las editoriales, si no todas, casi todas, están en Lima. Y obviamente hacemos un libro pensado en un estudiante limeño y obviamente la realidad del país es muy distinta según donde estés estudiando. Tanto así que, por ejemplo, por lo menos ahora ya se ha hecho se ha descentralizado un poco de las impresoras y este tema de los diarios, porque antes los diarios se iban de Lima a provincias. Ni siquiera tenía opción de imprimir un periódico o un simple folleto en provincias. Ahora se está dando, pero sigue persistiendo ese tema del centralismo que está asociado justamente a ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, la edición es tradicionalmente centralista, como te digo, y los periódicos es un buen ejemplo de eso. Solo recientemente comenzaron a imprimir en sitios y añadir algún tipo de separata que sea regional, y aún así no llega a sentir que los periódicos, por más que lo lean en Arequipa, siente que es un periódico limeño. ¿Sí? Pero están teniendo repercusiones. Por ejemplo, grandes días, las tendencias de los diarios principales acá en Lima es que a la reducción de lectorías y a la reducción de ventas de sus ejemplares, que tienen que adherir a algunas otras cosas que van ahí muy utilitarios y que están fuera de la órbita de información del rol central que tienen estos periódicos. ¿Por qué? Porque precisamente a medida que se van conociendo nuevas formas de comunicación, evidentemente están reaccionando las poblaciones y los ciudadanos a asociar un poco más la percepción que tienen, donde se reconocen a sí mismos, ¿no? Exactamente. Y además con Internet y todas las posibilidades que nos da los accesos a los medios de comunicación digital, es mucho más fácil, o cada vez es más fácil encontrar eso
contenido no solo local, sino hiperlocal, conocer contenido noticioso que pasa en tu barrio, a través de la página de Facebook de tu municipalidad que te informa lo que está pasando en el barrio. Y a veces eso es más importante o más influyente para las personas que lo que puede estar pasando a nivel macro país, ¿no? ¿Sí? Y ahora nos trae otra pregunta. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el avance en la tecnología de la era digital va a sustituir, ¿no?, la impresión. O sea que el libro, así como nos decían nosotros, veníamos de prensa escrita, nos decían en el inicio de los 90, decían, ¿sabe qué? El avance de la tecnología va a hacer que tu periódico desaparezca, porque toda la gente va a preferir todo ver en digital. Igual con el libro está condenado a desaparecer, porque ahora las nuevas formas de acceder a los textos son la forma digital. Eso, ¿cómo lo ven ustedes? Pues lo cierto es que en Perú, al menos vámonos al caso peruano concretamente, el número de títulos publicados de manera impresa no ha parado de crecer. Es verdad que la lectura digital es cada vez más una alternativa y una alternativa consistente para la mayor parte de lectores, pero la Feria del Libro, por ejemplo, se sostiene sobre un montón de libros impresos, cientos de miles de libros impresos. Y la gente va porque esa experiencia, ir a la feria, no tendría sentido de manera digital. Y el libro impreso sigue generando una cierta preferencia como instrumento de lectura para la gente. Genera vinculación emocional, lo coleccionamos, lo guardamos, me lo firma el autor. Toda una serie de elementos que hace que la gente siga prefiriéndolo frente a las alternativas digital. No quiere decir que compitan. El medio del libro electrónico es una gran alternativa para un montón de casos. Pero seguimos viviendo una cultura que además recordemos, una cultura del libro impreso que tiene más de 500 años desde la impresión de la imprenta Gutenberg, y estamos vinculados por lo menos emocionalmente en el Perú va con eso. contracorriente la idea de que los futurólogos señalan que esto tiende entonces a simplificarse, una lectura digital, y dejamos el papel de lado. Sí, pero, y eso lo reflexionaba yo en la feria, en una charla que tuvimos, los medios de distribución digital sí probablemente terminen ganando. Yo siempre pongo un ejemplo de Star Trek, donde Star Trek tiene estas máquinas que son replicadores. Y yo siempre digo que hay un ejemplo muy bonito, que es ellos tienen las tablets, o una especie de fantasía de tablets, hablemos de una serie de los 90, 80, donde pueden leer libros, pero cuando ellos quieren leer un libro Shakespeare, van y replican una edición de Shakespeare impresa. Claro, porque si yo pudiera tener de la misma comodidad leer el libro digital como leo el impreso, es decir, que es dándole un botón y que salga el libro impreso, pudiera tener eso, voy a preferir el impreso porque, como te digo... Como una máquina de snack. Claro, exacto, como instrumento de lectura me es más cómodo que leer pantalla. No sé, sigue sin sernos natural leer una pantalla. Lo hacemos porque la cantidad de información y el tiempo real nos lo hace imprescindible como instrumento de lectura. Pero si podemos elegir, la mayor parte de las personas siguen eligiendo el medio impreso. Sino que yo no puedo leer impreso el Facebook. Claramente es un elemento que solo puede existir de manera digital. Pero los libros sí que vamos a un momento donde quiero este libro, le doy a un botón y va a salir impreso. Lo que nosotros hacemos es un poco eso. Quiero este libro, le doy a un botón y sale impreso. Lo hacemos todavía a gran escala, pero claramente llegará un momento donde igual habrá una máquina que dándole el botón te hará un libro en casa, ¿no? Como esos snacks que hay en determinados sitios donde pongo una moneda, escojo el producto, aprieto un botón y cae ahí, eso mismo. Y sale el libro que yo he elegido del millón de libros que puedo tener acceso. Ahora, nosotros llegamos en una cadena nacional a muchos lugares en provincias. Por ejemplo, si un lector en Puno, en Cajamarca, en Cusco, en alguna comunidad de Cotabambas, en alguna comunidad, por ejemplo, en Hualgayoc, en Tambo Grande, en Piura, y así sucesivamente, se interesa por querer tener un libro específico, ¿cómo recorrer, cómo llegar a ustedes para poder solicitar ese texto y poder contar con el libro que desea? Bueno, hay dos cosas. Por un lado, los invito a conocer la página web de la librería sbs.com.p, que te envía el libro a cualquier lugar de la geografía nacional. Y es una gran herramienta precisamente para que
el libro viaje, con independencia que no tengas librería. Y probablemente en todos esos sitios mencionados no hay ninguna librería física, pero tenemos la posibilidad al menos de a través de lo digital que te llegue el libro físico. Y por otro lado tenemos nuestra página web ibd.alepimpresiones.net, donde si eres un escritor, por ejemplo, en alguna de esas regiones, y quieres publicar tu libro y quieres 20 libros, 50 libros, también puedes hacernos un pedido y nosotros te lo hacemos llegar a cualquier lugar del Perú. O sea, ahora no necesariamente un escritor, por decir, en Cayoma, en Arequipa, de pronto tiene ahí un texto que le interesa y ya lo ha escrito, ha hecho su investigación, no necesariamente tiene que buscar una gran editorial para poder promocionar su libro, sino de manera directa conectarse con usted y tener el libro a la mano. Claro, y eso es lo bueno, porque precisamente imprimir 500 libros, imagínate, para estas pequeñas regiones, igual tú dices, es muchísimos libros, no voy a ser capaz de venderlo, pero igual 50 libros soy capaz de venderlo, y por eso nuestra herramienta es tan interesante también para los propios autores. ¿Sí? Muy interesante esto, y evidentemente debe estar llamando la atención a muchos de nuestros oyentes, sobre todo en provincias y en comunidades alejadas, porque a veces uno se dice pues que ahí no puede haber un interés. ¿Quién va a leer un libro allí? Sí leen. Sí, claro. Leen, son zonas, por ejemplo, de entornos, de proyectos interesantes donde se han desarrollado ciertos grupos sociales que necesitan y quieren acceder, ¿no?, a las novedades literarias que pueden haber, o simple y llanamente ver reflejado. Por ejemplo, cuando vienen acá los alcaldes, cuando vienen acá autoridades, señalan ese interés, ¿no? Queremos hacer, por decir, la historia de nuestro pueblo, una historia gráfica que nos cuente la historia de qué pasó, de dónde proviene, cuál es su cultura, cuál es su interés en mantener esas costumbres, o proyectarles hacia el futuro para las nuevas generaciones, y se ven con las dificultades de acceder, por ejemplo, a la industria editorial, porque en realidad lo que alegan en principio son que los costos son muy elevados y los accesos bastante complicados, ¿no? Ellos podrían tener una solución práctica y a medida, sobre todo, a medida. Hacemos una solución a medida. Necesito 100 libros porque esto es la cantidad que voy a repartir, entonces no tengo que invertir en lo que me cuesta hacer 1000 libros, sino hago solamente 100 y mis inversiones totales se bajan considerablemente. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Gosser, por esta visita, y esperamos tener más continuamente para seguir hablando de las novedades, que tenemos, o que ustedes para el mercado, y seguir avanzando en este tema, y seguir vinculando a las instituciones, comunidades, para que puedan acceder al libro, para que puedan acceder a la industria gráfica de manera muy práctica y seguramente a bajo costo. Muchas gracias, Carlos, de nuevo por la invitación, y quedamos a la espera de que los oyentes nos escriban y conozcan nuestra solución. RCR, la red que comunica y une al Perú.